Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Cerda y en este capítulo vamos a atacar lo que está relacionado con las patologías de la cavidad abdominal. Uno de los órganos más importantes de la cavidad abdominal es el hígado. El hígado graso es la puerta de entrada a una serie de patologías, alteraciones donde la alteración fundamental es la acumulación excesiva de ácidos grasos y triglicéridos en los hepatocitos. Esto determina que cambie la consistencia y cambie el aspecto del hígado en términos macroscópicos y microscópicos. La acumulación de grasa en los hepatocitos puede llevar a una inflamación hepática con la posibilidad también de generar y desarrollar fibrosis. Finalmente, todo este proceso de daño hepático paulatino puede llevar a un daño hepático crónico o lo que ustedes conocen como cirrosis hepática. La biopsia hepática es el único examen que nos permitiría determinar o diferenciar entre una esteatosis simple, que es acumulación de grasa, y una esteatohepatitis, que es grasa asociada a inflamación y fibrosis. Tenemos que la tomografía computada es una buena herramienta que nos va a permitir determinar en función de las características de densidad que presente el hígado, poder definir si existe o no una mayor o menor compromiso de infiltración grasa en el hígado. En este caso tenemos que el hígado es de menor densidad que el vaso, cuando habitualmente uno debiera esperar que la densidad del hígado fuera igual o un poquito mayor que la del vaso. En la resonancia magnética existe una herramienta que se llama el T1 fuera de fase, que va a permitir discriminar en el fondo y poder determinar con mucha eficacia la presencia de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas a través de la secuencia obtenida con este mecanismo. Vemos que en una secuencia en fase, que es la que vemos acá, se ve el hígado relativamente normal. Sin embargo, al aplicar o al hacer la medición en el fuera de fase, vemos que hay una caída significativa de la señal a nivel del parénquima hepático, y eso traduce entonces la presencia de grasa en el lugar. Aquí tenemos una esteatosis hepática focal en una secuencia en fase, y esta es una secuencia con saturación de grasa que nos permite ver cómo el spoiler destructor de la señal grasa actúa sobre este tejido que está acá, que representa una infiltración de grasa focal. El daño hepático crónico es una patología que puede estar en dos estados, en estado activo o inactivo, y esto está relacionado con la existencia o no de necrosis aguda y actividad inflamatoria. Y lo que conocemos nosotros como un daño hepático compensado, que existe el daño, pero ese daño es difuso. Y la capacidad funcional del hígado está disminuida, pero aún es suficiente para los requerimientos habituales que tiene esta estructura. No hay manifestaciones clínicas de las secuelas, pero sí hay cambios desde el punto de vista parenquimatoso, en particular en una alteración del tamaño y la consistencia del hígado. La cirrosis, en cambio, es el punto final más común de una serie y una amplia variedad de procesos de enfermedades crónicas que causan y desembocan en necrosis hepatocelular. Principales formas patogénicas que tenemos van a estar el alcohol, el virus hepatitis C, el virus hepatitis B, la hepatitis autoinmune, la cirrosis biliar primaria y enfermedades no alcohólicas. En una primera etapa hay una infiltración grasa, después hay un proceso fibrótico del hígado y finalmente esto termina en un compromiso estructural del hígado que nosotros definimos y llamamos cirrosis. Está caracterizada por una pérdida significativa de células, de modo que el hígado se va contrayendo gradualmente de tamaño y tiene un aspecto al final bastante de aspecto coráceo, de rocoso,
y también es un hígado mucho más fibrótico, más duro. Se acompaña de tres características fundamentales, que son fibrosis, regeneración nodular y distorsión de la arquitectura hepática. Desde el punto de vista sintomatológico, la alteración del patrón lobulillar y vascular se expresan clínicamente con varios signos que son pérdida de peso, anemia, dolor, ascitis, cefalea, desórdenes gastrointestinales, picor en el cuerpo, fiebre y también en ictericia, ¿no? Nosotros habitualmente vamos a poder observar en un hígado cirrótico una distorsión de la arquitectura hepática, un aumento de la densidad de los septos que se van a fibrosar y un patrón nodulariforme con alteraciones de la superficie hepática y del patrón parenquimatoso. Esta distorsión de la arquitectura hepática normalmente va asociado a que es un patrón de carácter nodular. Los nódulos regenerativos, este es un proceso de destrucción y reconstrucción hepática. Entonces los nódulos regenerativos, que son nódulos benignos, normalmente tienen un tamaño menor a 3 milímetros, ¿ya? Y ahí estamos hablando de cirrosis micronodular. Sin embargo, también pueden existir una distorsión hepática con un patrón nodular donde los nódulos regenerativos tengan un tamaño mayor a los 3 milímetros, y ahí vamos a hablar de nosotros de cirrosis macronodulosa. Aproximadamente el 25% de los hígados cirróticos en la etapa final son de un aspecto normal en su tamaño. Sin embargo, el 36% de ellos presenta una atrofia difusa y el resto de los pacientes presenta una combinación entre atrofia de algunos segmentos e hipertrofia segmentaria de otros. Se van a atrofiar aquellos segmentos cuya irrigación vascular dependa más básicamente de la vena porta, y se van a hipertrofiar aquellos segmentos que dependan de la arteria hepática. La atrofia focal entonces es más común en el lóbulo hepático derecho y en el segmento medial del lóbulo hepático izquierdo, y los segmentos que van a presentar hipertrofia con mayor frecuencia van a ser el lóbulo caudado, el segmento 1, y los segmentos laterales del lóbulo hepático izquierdo. Los principales signos clínicos que sugieren la presencia de hipertensión portal, que es esta alteración del flujo portal, dado que el proceso fibrótico va a generar una mayor resistencia periférica de las células hepáticas, por ende va a generar una mayor presión sobre la vena porta y se va a provocar entonces que no llegue con tanta facilidad la sangre a ese lugar y la presión sea mayor dentro del hígado y se provoque un fenómeno de inversión de la dirección del flujo. Lo normal que tenemos que encontrar es que el flujo tenga una dirección hacia el hígado, que se llama hepatopetal. Sin embargo, en los casos de hipertensión portal, producto de este fenómeno fibrótico, de estos hígados cirróticos que son resistentes, que son más duros, se va a generar un aumento de presión a nivel hepático y el flujo se va a invertir y se va a llamar hepatofugal. ¿Qué va a generar esto? Va a generar este fenómeno que se va a llamar hipertensión portal, y se asocian algunos signos clínicos que son la esplenomegalia, por ejemplo, el aumento de tamaño desproporcionado del vaso, la aparición de circulación colateral a nivel de la pared abdominal, que nosotros vamos a tener varias, una especie de plexos vasculares ahí en la pared, la aparición de ascitis, producto del fenómeno inflamatorio que se va a generar a nivel hepático, edema también en las extremidades inferiores y presencia de más de 5 arañas vasculares a nivel capilar. Aquí, por ejemplo, en una resonancia tenemos un plano axial y coronal, donde vemos en estas imágenes hiperintensas una extremadamente grave ascitis, un gran contenido de líquido inflamatorio dentro de la cavidad abdominal que nosotros vamos a definir como ascitis. Aquí lo podemos ver también
en tomografía computada la alteración del flujo sanguíneo que va a generar entonces esta especie de anomalía morfológica de algunos vasos. Aquí tenemos la vena esplénica y que está tiene muchas circunvoluciones, está muy arremolinada, ¿ya? Está muy varicosa, un aspecto varicoso, como son las varices en las piernas, por ejemplo. El patrón nodular nosotros podemos ver como una caída en la señal en el T1 fuera de fase, producto de la infiltración grasa. Los bordes del hígado van a ser irregulares, van a ser discontinuos relacionados con este patrón nodular que está caracterizando al hígado. Y podemos encontrar nódulos de regeneración y también, en este caso, signos de hipertensión portal, viendo este gran número de vasos ahí como mucho mayor, grande y con una gran distorsión de su tamaño y la direccionalidad que ellos tienen. En este caso, una resonancia, nosotros podemos cómo hay la hipertrofia de algunos de los segmentos izquierdos y la atrofia de la mayor parte del hígado en este caso. ¿Ya? Lo tenemos también aquí en el plano coronal y aquí vemos una gran esplenomegalia, un crecimiento excesivo entonces del vaso. Los tumores hepáticos tenemos un problema frente a ellos, porque la mayoría de ellos son asintomáticos, ¿ya? Y los síntomas que vayan apareciendo con el tiempo van a ser secundarios al efecto de masa. Básicamente van a estar asociados a la presencia de ictericia y de retención gástrica, los trastornos gastrointestinales asociados entonces a la retención gástrica. También a la distensión de la cápsula de Gleason, que es la cápsula más externa de las paredes del hígado. Dentro de los tumores hepáticos nosotros vamos a tomar tumores benignos y malignos. Dentro de los tumores benignos están el adenoma, el meningioma, la hiperplasia nodular focal, que son patologías que se ven con cierta frecuencia. Y dentro de los malignos tenemos el carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma, los colangiocarcinomas, los hepatoblastomas, los angiosarcomas, las metástasis, ¿ya? Y la infiltración por contigüidad de tumores que vengan de la vesícula biliar. Entonces, en estos tipos de tumores nosotros nos vamos a centrar en los más frecuentes y a los que se ven con mayor índice dentro de los estudios por imagen, que son el hemangioma, la hiperplasia nodular focal, los hepatocarcinomas y las metástasis. La primera, hay una frecuencia relativamente elevada de procesos cirróticos que mutan y desembocan en una hepatocarcinoma, producto de esta serie de transformaciones, de estos nódulos de regeneración, de este proceso de destrucción y reconstrucción del hígado. Dentro de estos nódulos de regeneración, algunos mutan y se transforman en hepatocarcinoma. Desde la perspectiva del tamaño, podemos definir que un nódulo menor a 1 centímetro es un nódulo de regeneración benigno. Y el 50% de ellos no llegan a desarrollar hepatocarcinoma. Sin embargo, entre el 1 centímetro y 2 centímetros que tenga un nódulo, lo vamos a definir como un nódulo displástico, que es una etapa preneoplásica, ¿ya? Y que probablemente tenga un gran índice de conversión hacia hepatocarcinoma. Para ello nosotros tenemos que hacer estudios y generar patrones de biopsias que nos vayan a definir en el fondo la etiopatogenia de la célula a nivel para poder caracterizar el proceso de la patología. Y todos aquellos nódulos que sean mayores a 2 centímetros normalmente van a estar asociados a hepatocarcinoma. Aquí tenemos, por ejemplo, un nódulo displástico. La imagen muestra una lesión heterogénea, ligeramente hiperdensa en el segmento 6, compatible con un nódulo entonces displásico. Aquí tenemos nódulos de regeneración, se ven mucho más fácilmente en el T1 en fase y generalmente son
estructuras bien definidas que son hiperintensos en el parénquima hepático en esta secuencia T1. También vemos un escáner donde podemos ver un gran compromiso ascítico y vemos estos nódulos también de regeneración que caracterizan este tipo de lesiones. En términos generales, en las secuencias que saturan la grasa, que tienen una secuenciación de aspecto T2, que son las secuencias STIR, los podemos ver como nódulos hipointensos. Y podemos caracterizar muy bien los procesos fibróticos con estos patrones lineales que están presentes, que representan el edema, ¿ya?, en todos los septos fibrosos que separan los distintos segmentos hepáticos. Aquí esta es una imagen casi de libro para poder determinar entonces este patrón nodular que caracteriza la cirrosis hepática. Los bordes irregulares, discontinuos, la presencia de muchos nódulos de regeneración de pequeño tamaño y también algunos nódulos de aspecto displástico que son entre 1 y 2 centímetros. Aquí tenemos, por ejemplo, el cambio o la degeneración de un nódulo de regeneración en un hepatocarcinoma. En principio un nódulo muy pequeño, isointenso prácticamente, levemente hipointenso en relación al resto del parénquima en la fase arterial. En un estudio 3 meses después vemos que este nódulo tiene una apariencia hiperintensa producto de su captación de medio contraste y vemos que no cambia su tamaño en forma tan significativa. Sin embargo, a los 7 meses vemos que este nódulo ya tiene un gran tamaño, alrededor de 3-4 centímetros, y tiene una gran captación en la fase arterial, que es una de las características que tienen el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el tumor más frecuente de los tumores hepáticos. El 80-90% de todos los tumores hepáticos primarios son hepatocarcinomas y tienen su origen ya sean en los hepatocitos, en el epitelio biliar ductal o en el tejido mesenquimatoso. Son la tercera causa de muerte por cáncer. La cirrosis por hepatitis B es el factor de mayor riesgo, 230 veces mayor que las personas sin este antígeno. Es mucho más frecuente en los hombres, se disemina por invasión local, muy frecuente la invasión y permeación de las ramas de la aorta y de la arteria hepática, y metastiza a ganglios linfáticos que son de carácter regional. Las metástasis hematógenas se caracterizan por ser más frecuentes en pulmón, en hueso, en corazón y en glándula suprarrenal, y tienen un pronóstico muy desfavorable, dado que tiene una tasa de supervivencia a 5 años que no supera el 22%. Se clasifican los tumores según los criterios propuestos por Hegel, que macroscópicamente los dividió en tumores de aspecto nodular, ¿ya?, pequeños nódulos, o masivos, es decir, una masa única muy grande que compromete prácticamente todo un lóbulo. Pero también pueden ser difusos, que son innumerables lesiones en todo el hígado. Desde el punto de vista microscópico, nosotros los podemos clasificar también como trabeculares, acinares, sólidos, esclerosantes o fibrolamelares. Aquí tenemos de los subtipos nodulares, que son como los más frecuentes que nos vamos a encontrar, porque recordemos que la mutación de los nódulos displásticos hacia nódulos del tipo hepatocarcinoma es una de las causas más frecuentes, y tenemos que tener ahí dentro de los nodulares, están en su aspecto macroscópico, nódulos que son difíciles de poder determinar o diferenciar del tejido hepático, otros nódulos que tienen márgenes bien definidos, otros nódulos que tienen una porción de crecimiento, ¿ya?, hacia la periferia o como infiltrando el tejido hepático, y también pueden ser del tipo multinodular confluente. La lesión ocupante de espacio o nódulo en un hígado cirrótico es una lesión que normalmente va a captar mucho en la fase arterial y rápidamente va a perder este medio contraste que se ha captado. Es decir, va a tener un watching, que es la tasa de captación de medio contraste, muy
muy acelerada y va a tener un washout también, que es la pérdida del medio contraste del espacio intracelular muy marcado, ¿ya? Un lavado muy rápido en fase venosa. Entonces uno los va a ver muy bien como lesiones hiperdensas o hiperintensas, ya dependiendo si es resonancia o TAC, ¿no? Y van a pasar a una fase donde en la fase portovenosa las vamos a ver ya definitivamente hipodensas o hipointensas. Aquí tenemos una imagen que nos permite demostrar esta lesión sin contraste, donde difícilmente podemos discriminar la lesión. Sin embargo, en la fase arterial se ve muy bien, y en la fase portovenosa prácticamente no se puede determinar sus límites, y vemos que se lava muy rápidamente porque en la fase venosa ya lo podemos ver con menor señal que el resto del parénquima hepático. Alrededor del 90% de estos tumores se desarrollan sobre una enfermedad hepática previa, como decíamos, un hígado graso, un hígado cirrótico, ¿ya? Normalmente provienen de un nódulo en un hígado cirrótico. Y se caracterizan entonces por este refuerzo en la fase arterial y un lavado rápido en la fase venosa. Aquí entonces tenemos estos bordes irregulares, como lo habíamos visto anteriormente, nódulos de regeneración, nódulos de aspecto plástico. Sin embargo, tenemos uno de ellos que se refuerza mucho en la fase arterial y tiene un lavado rápido en la fase venosa. Entonces eso ya lo podemos nosotros caracterizar desde el punto de vista imagenológico como una lesión del tipo hepatocarcinoma. Aquí igual una imagen discretamente hiperintensa, una secuencia T2 con saturación grasa, bastante poco discriminativo en la secuencia T1 con saturación grasa en este caso. Sin embargo, en la fase arterial vemos este nódulo que es absolutamente sobresale por el resto del parénquima hepático, y vemos que la fase venosa y portovenosa tiene una disminución muy significativa de la intensidad de señal, vale decir que tiene un lavado muy rápido. Igual acá, esta lesión que podemos ver hiperintensa en el T1 fuera de fase, hiperintensa en el T1 en fase, y se intensa el resto del parénquima en estas secuencias T2 y en esta secuencia STIR. Sin embargo, aquí podemos ver los septos fibrosos que van a caracterizar un parénquima que ya se está fibrosando. Y vemos como en la fase arterial gana mucho contraste y en la fase venosa se lava con bastante velocidad. La metástasis hepática es el tumor más frecuente del hígado, especialmente de carcinomas que tienen su origen en el tracto gastrointestinal, en la mama o en el pulmón. Son 18 o 40 veces más frecuentes que cualquier tumor hepático primario. El diagnóstico de metástasis es relativamente sencillo cuando nosotros conocemos el primario, y también el otro patrón es que se observan como múltiples masas sólidas con crecimiento intermitente que presentan un tumor primario que, como le habíamos dicho, ya conocíamos, ¿ya? Este patrón multilocular es el que hace o que permite caracterizar mucho más fácil las metástasis. El aspecto más común es de lesiones hipodensas, ya en la fase de sin contraste. Aquí tenemos una lesión de aspecto hipodenso, y que en la fase con contraste se opacifica el parénquima hepático. Aquí tenemos una secuencia de T2, tenemos un compromiso multinodular, muchos nodulitos, ¿ya? En una secuencia T2 de aspecto hiperintenso al parénquima hepático normal. Aquí tenemos que en las secuencias T1 son moderadamente hipointensas en relación al resto del parénquima, ya sea en la secuencia fuera de fase como en la secuencia en fase. Y tenemos que en el T1 con medio contraste, el realce puede ser lesional, puede que gane rápidamente contraste y lo pierda también rápidamente, o puede ser de la periferia de la lesión, de los límites que permite determinar los límites de la lesión, y eso da un patrón bastante característico.
Aquí tenemos una fase portal donde aquí vemos que la caracterización de estos nódulos que son bastante más hipointensos que el resto del parénquima hepático. O sea, tiene un lavado bastante rápido. Las patologías que nos vamos a encontrar con frecuencia es una patología benigna que es el hemangioma hepático, que es un tumor que está compuesto por múltiples canales vasculares revestidos de una sola capa de células endoteliales sostenidos por un fino estroma fibroso. ¿Ya? Es un tumor bastante frecuente, el tumor benigno más frecuente, del 0,4 a 20% de los adultos, más frecuente en las mujeres, ¿ya? Y normalmente son lesiones únicas. Sin embargo, hasta un 20% pueden ser múltiples y son de carácter asintomático. De hecho, ni siquiera se operan, normalmente estos se observan y se genera un fallout, es decir, un seguimiento en el tiempo que nos permite evaluar de que no haya un comportamiento anormal en este tipo de lesiones. Son de origen congénito, casi siempre de tipo subcavernoso, y su suministro de sangre es predominantemente dado por la arteria hepática. Está categorizado por tamaños. Los hemangiomas pequeños miden de 1 centímetro a 2 centímetros, los típicos miden de 2 centímetros a 10 centímetros y los hemangiomas gigantes miden de más de 10 centímetros. Esos hemangiomas gigantes ya son un problema porque podrían acarrear consigo algún tipo de conflicto cuando haya un traumatismo hepático, por ejemplo, porque esto es un tumor de vasos sanguíneos. Por ende, podríamos estar expuestos a un compromiso de un hematoma muy significativo si es que esta lesión fuese muy grande. Ecográficamente se ve como una lesión hiperecogénica de aspecto nodular con límites bien definidos. En la tomografía computada, la lesión normalmente es de aspecto hipodenso. En la fase arterial tiene un realce periférico discontinuo. En la fase portal, este realce es progresivo, de carácter centrípeto, es decir, se llena desde la periferia hacia el centro. Y en la fase tardía, el realce es irregularmente progresivo en el tiempo hasta que la lesión es completamente, ligeramente hiperdensa con respecto al resto del parénquima, y si uno hiciera medición en el tiempo vamos a llegar a una fase también donde se va a hacer isodensa y luego cuando pierda toda la pasada del medio contraste la vamos a ver nuevamente hipodensa. Aquí tenemos una resonancia, entonces donde normalmente en el libro, es una imagen del libro, donde tenemos la lesión en T2 de carácter hiperintensa, ¿ya? Y en T1 de aspecto hipointenso. En los T1 con medio contraste, entonces tienen este refuerzo que se caracteriza ahí por desde la periferia hacia el centro, hasta que en el control de los 6 minutos normalmente, en la fase de hipnosis tardía, uno lo ve normalmente homogéneo, hiperintenso en relación al resto del parénquima. Aquí tenemos un hemangioma hepático gigante que mide más de 10 centímetros y, pues, como decíamos, pueden tener un potencial peligro, pueden presentar algunos síntomas o alguna complicación. Aquí tenemos la tomografía computada como una imagen hipointensa con lleno periférico, ¿ya? Y ahí vemos cómo ese lleno va acentuándose en la fase de la llegada del contraste. Otra de las patologías que vamos a ver con cierta frecuencia son las hiperplasias nodulares focales, que es una proliferación de hepatocitos que no son neoplásicos, con organización anormal y frecuentemente se le asocia con una cicatriz fibrosa central. Son asintomáticos y es mucho más frecuente en las mujeres. Podemos ver en la tomografía computada, por ejemplo, la cicatriz central, y cuando se identifica puede ser relativamente sugerente el diagnóstico y esto pasa en el 20% de los casos. Aquí tenemos un estudio sin contraste, un aspecto relativamente hiperdenso con relación al resto
del parénquima, podríamos decir. Aquí hay una línea en el centro, no lo podemos objetivar tan bien. Puede ser la masa que sea isodensa o hipodensa en relación al hígado normal. Sin embargo, la fase arterial se caracteriza por tener un realce muy significativo en la fase más precoz, ¿ya? Y la cicatriz central no realza. En la fase portal, la masa hipodensa o isodensa se puede hacer al hígado normal. Hay grandes venas de drenaje de las venas hepáticas. Y en el control tardío, la masa es isodensa al hígado normal. Y la cicatriz central toma un aspecto hiperdenso debido al el tejido fibroso que tiene. La cicatriz visible es en el 2/3 de los de este tipo de lesiones grandes y en 1/3 de los que son más pequeños. Grande definimos como una hiperplasia nodular focal a una lesión que tenga mayor a 3 centímetros. Aquí una resonancia, una secuencia de una fase donde vemos una masa isodensa o ligeramente hipointensa al parénquima y tiene una pequeña cicatriz central de aspecto hipointenso. El T2 es un poco más difícil de poder objetivar y precisar los límites de esta lesión. Normalmente son lesiones que son de aspecto isointenso, algunas son hiperintensas y la cicatriz central normalmente debiera ser de aspecto más hiperintenso que el resto del parénquima. Y en la fase arterial nosotros vamos a tener que tiene un llenado precoz, entonces es muy categórico, muy patognomónico esta patología, que nosotros lo damos en la fase más arterial. Y si nos equivocamos, por ejemplo, en los tiempos de adquisición y hacemos una arterial un pelito más tardío, en vez de hacerlo a los 15, 18 segundos, lo hacemos a los 22, 23, probablemente no vamos a ver la lesión porque se va a ver isointensa. Entonces va a poder si no tiene cicatriz central, va a costar mucho más caracterizarlo. Y en una fase venosa tardía, nosotros lo que tenemos que esperar es que la masa sea absolutamente isointensa al parénquima hepático y podamos ver cómo la cicatriz central tiene un carácter o un aspecto hiperintenso. Otra de las patologías frecuentes son las patologías que están asociadas a la vesícula y a la vía biliar. En este caso vamos a tener como sustratos las litiasis, ¿ya? Las colecistitis aguda, la colecistitis crónica, la colesterosis, los tumores. Lejos, la causa más frecuente de colecistitis, ¿ya? Va a ser la presencia de cálculos a nivel vesicular y por algún fenómeno obstructivo a nivel del cístico se produce un patrón obstructivo y un edema vesicular que va a producir un dolor, ¿ya? Y puede producir también ictericia. Ocurre aproximadamente en 1/3 de todos los pacientes con coleritiasis este fenómeno. La bilis, que va a estar atrapada por este cálculo que está impactado en el cístico, va a empezar a aumentar su volumen y va a generar inflamación en la pared de la vesícula biliar. Y en el ultrasonido podemos esperar que a veces los cálculos biliares no son tan evidentes, ¿ya? En la tomografía computada, la ecografía es el método de imagen preferido para poder evaluar la colecistitis y también poder determinar, porque hay un signo que se llama, que está determinado por mucho dolor a la compresión, producto del examen ecográfico, porque hay una limitación en la compresibilidad que tiene la vesícula biliar, ¿ya? Entonces vamos a llamar el signo, el diagnóstico está una vesícula de carácter hidrópico, que tiene un poquito de ahí, las paredes están mucho más engrosadas de la vesícula, ¿ya? Y con una pared engrosada hay una área de máxima sensibilidad que se va a llamar el signo de Murphy cuando nosotros apoyamos el transductor en esa zona y el paciente rechaza con mucho dolor y se produce un fenómeno también entonces de bastante intolerancia a la presión en el lugar. En estos casos nosotros tenemos que encontrar algunos estigmas que son característicos, que son el engrosamiento de la pared vesicular mayor a 3 milímetros,
una distensión, ¿ya?, de la vesícula o un aumento del tamaño vesicular, donde el diámetro de la luz sea mayor a 4 centímetros, la presencia de litiasis a nivel de la vesícula, es decir, colelitiasis. En el 95% de los casos vamos a tener que este tipo de patología está asociada a la presencia de cálculos. La presencia de algún cálculo impactado en el cístico o en el cuello de la vesícula, ¿ya? El signo de Murphy, entonces, que está relacionado con la compresibilidad, material ecogénico intravesicular, ¿ya?, y la presencia de líquido, colecciones líquidas perivesiculares y una vesícula que tiene mayor flujo vascular, que es hiperémica el Doppler, producto de este compromiso inflamatorio. La resonancia, podemos observar entonces este patrón de aumento del tamaño de la pared vesicular. En el 90-95% de los pacientes es secundaria a una obstrucción persistente, ya sea del cuello vesicular o del cístico, por la presencia de estos cálculos que los vemos como imágenes hipointensas dentro del lecho vesicular, en este caso, y puede haber grados variables de necrosis o infección. Un 10-15% de las colecistitis no están asociados a la presencia de cálculos, es decir, son alitiásicas, y en particular este tipo de pacientes están asociados a una gran mortimorbilidad, ya que se producen pacientes que están muy graves, pacientes de la UTI, que están con nutrición parenteral, que son asociados a pacientes grandes quemados, a pacientes con traumatismo o a pacientes que sufren de HIV. Aquí en la tomografía computada, entonces, tenemos un engrosamiento muy significativo de la pared de la vesícula que representa una colecistitis en este caso, ¿no? Se fijan el piano coronario, la reconstrucción coronaria y una adquisición axial. Aquí lo vemos en la frecuencia T2, que es mucho más sencillo poder evaluar el edema en este caso, que se ve como estas lesiones hiperintensas que están rodeando la pared vesicular y forman parte probablemente de la pared vesicular. Y lo vemos como estas imágenes hipointensas en T1, ¿ya?, que caracterizan entonces esta inflamación de la pared vesicular. Aquí tenemos múltiples calculitos que alguno de ellos está impactado, va a estar generando este patrón entonces de distensión vesicular y este proceso inflamatorio que podemos ver aquí en los vasos biliares. Se fijan, millones de cálculos pequeños de barro biliar que están obstruyendo, en este caso, la luz, ya sea el cístico o el cuello de la vesícula. Los cálculos biliares, en general, pues, esto está asociado en realidad a los porcentajes de colesterol que pueden tener la bilis, y que genere que se pueda cristalizar formando cálculos biliares. Normalmente estos cálculos son inocuos, pueden a veces causar dolor, náusea o inflamación. Sin embargo, se ha demostrado con el tiempo que todo paciente que tiene cálculo y que no se opera, se puede generar algún tipo de compromiso que puede derivar incluso hasta en cáncer vesicular. La prevalencia de la enfermedad litiásica biliar oscila entre el 5 y el 15% de los pacientes, y en un 75% son cálculos de colesterol y en un 25% son pigmentados. Son de aspecto hiperecogénico en el ultrasonido, que pueden ser únicos o múltiples, y se caracterizan por tener predominantemente una gran sombra acústica distal, si son mayores a 3 milímetros y son móviles. Sin embargo, si son menores a 2 a 3 milímetros, producen imágenes hiperecogénicas, pero no van a tener esta característica de la sombra acústica distal. Son de aspecto variable en tomografía computada. Aquí tenemos numerosas altas densidades. Vemos cómo la colangioresonancia nos muestra esta múltiple cantidad de cálculos y que los podemos refrendar en estas imágenes de aspecto hiperdenso en la tomografía computada.
Sin embargo, en algunos casos, estas alteraciones que vimos recién no son observables en la tomografía computada dentro de la vesícula. Vemos que el caso de este paciente, que tenía cálculos que eran muy evidentes en la resonancia magnética, sin embargo, en la tomografía computada no eran evidentes. Los cálculos biliares se observan como efectos de señal en la vesícula y en el sistema de los conductos biliares. Y si tenemos un cálculo impactado, por ejemplo, en la ampolla de Vater, ya en este caso tenemos una coleocolitiasis, se puede producir un fenómeno obstructivo muy significativo que va a generar un aumento en el volumen de todo el sistema de la vía biliar. Entonces, la resonancia como herramienta nos va a permitir discriminar el grado de dilatación que va a tener el árbol biliar. Aquí tenemos algunos cálculos que son únicos, por ejemplo, muy grandes, otro un montón de cálculos pequeños, sin embargo, no hay una distensión significativa de la vía biliar. ¿Se fijan? Hay un tamaño normal, no está aumentada de tamaño. En este caso, en un paciente posquirúrgico, tenemos que esta coleocolitiasis muy significativa que la podemos ver en todas las ramas de la vía biliar. Vemos otra proyección, ¿ya? Y vemos como los cálculos ahí están impactados cerca de la ampolla de Vater y podemos ver en este caso el virsum y por fortuna en este caso el virsum no está dilatado ni está asociado a algún tipo de compromiso pancreático. Sin embargo, en algunas ocasiones también esto impacta sobre el tamaño del virsum, ¿ya? Que es el conducto pancreático principal. Y vemos que esto, producto del tipo de relación que se establece entre el virsum y el colédoco, vamos a tener que estos también pueden dilatarse y aumentar de tamaño en relación a la aparición de cálculos que se impacten ahí en la ampolla de Vater. Aquí tenemos un cálculo muy significativo, muy grande, y que también produce una distensión bastante significativa del virsum. En relación a eso, existe desde el punto de vista etiopatogénico las pancreatitis que tienen su origen en los cálculos biliares. Entonces, el bloqueo por litiasis impactada en los conductos que drenan el páncreas son capaces hasta en un 15% de desarrollar pancreatitis. La pancreatitis se define clínicamente como dolor abdominal acompañado de elevación de las enzimas pancreáticas en la sangre y en la orina. O sea, la pancreatitis está determinada por los hallazgos que uno encuentre en los exámenes de laboratorio. Sin embargo, desde el punto de vista de las imágenes, nosotros nos podemos encontrar con varias alteraciones, como son, por ejemplo, la dilatación del conducto pancreático, ¿ya? La presencia de cálculos en el conducto pancreático principal, la dilatación del conducto pancreático principal y la generación o la asociación que se establece con la activación de una respuesta enzimática descontrolada que tiene un carácter autofágico, ¿ya? Que desencadena una cascada inflamatoria que se asocia a la actividad enzimática intraglandular que va a producir daño microvascular, trombosis, necrosis tisular, una alteración del tejido graso, liberación de radicales libres y eventualmente el gatillamiento de una respuesta inflamatoria sistémica. Los síntomas son dolor en la parte media del epigastrio, dolor en el cuadrante izquierdo superior, ¿ya? El síntoma más frecuente es el dolor abdominal en el 95% de los casos. También puede haber un dolor irradiado hacia la espalda, anorexia, náuseas, vómitos, ruidos, fiebre, resistencia muscular, shock, ictericia, ¿ya? Y esto asociado a una historia de alcoholismo o enfermedad de la vía biliar. Existen ciertos criterios para clasificar la pancreatitis. Están los criterios de Atlanta, que son del 2012,
que determinan tres subclasificaciones que están asociadas a la temporalidad, al grado de compromiso glandular y a las alteraciones morfológicas que podemos encontrar en ella. En la temporalidad podemos determinar una fase temprana que comprende en general la primera semana del proceso y solo los parámetros clínicos son importantes para la planificación del tratamiento y están determinados por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que puede conducir a la falla orgánica. En este caso vamos a tener entonces los test de amilasa y lipasa que tienen en términos concretos una elevada sensibilidad y especificidad para poder determinar la presencia o no de un cuadro de pancreatitis. Las enzimas pancreáticas están asociadas a la lipasa sérica, que producto de su elevación prolongada, generalmente tiene que tener un rango de 2 veces el rango normal, ¿ya? Y eso va a determinar una sensibilidad de alrededor del 95% para el diagnóstico de pancreatitis y tiene un valor normal de hasta 50. Y la amilasa sérica, que se eleva entre las 6 y las 12 horas, tiene una vía media de unas 10 horas y su elevación es a 4 veces el rango normal también. Tiene una alta sensibilidad y especificidad y su valor normal es hasta 100. Tenemos que en el TAC podemos observar la fase tardía, que después de la primera semana, que establece ciertos criterios desde el punto de vista del aspecto, es decir, desde el punto de vista morfológico, que están asociados a los hallazgos en TAC, combinados también con los parámetros clínicos que determinan los cuidados que deberá tener el paciente. La severidad se puede determinar o estratificar como una severidad leve, que es la mayoría de los casos, el 80% de ellos. Normalmente el pronóstico es bueno, no hay complicaciones locales ni alteraciones locales. La moderadamente severa, que es la presencia de insuficiencia transitoria glandular menor a 48 horas y a presencia de complicaciones que son de carácter local. Y la severa, que es una insuficiencia orgánica persistente mayor a 48 horas, que es el 15 a 20% de los casos, donde va a haber presencia de necrosis, abscesos, pseudoquistes y en este caso va a haber una elevada mortalidad. Desde el punto de vista morfológico, podemos discriminar las pancreatitis, por ejemplo, como intersticial. Cuando hablamos de pancreatitis intersticial, cuando hay un aumento del tamaño de la glándula, hay una leve infiltración de la grasa circundante por el fenómeno inflamatorio y no hay colecciones o necrosis de fluidos en la cercanía o en el páncreas en sí mismo. Podemos hablar de una pancreatitis exudativa si hay aumento de volumen de todo el páncreas y hay colecciones peripancreáticas. Y podemos hablar de una pancreatitis necrotizante si es que hay necrosis del tejido pancreático o del tejido peripancreático. Dentro de esta clasificación de las pancreatitis necrotizantes hay tres subtipos. La necrosis del parénquima pancreático y los tejidos peripancreáticos, que es lo más común. La necrosis de solo el tejido extrapancreático, sin necrosis del parénquima, que es poco frecuente. Y la necrosis del parénquima pancreático sin compromiso peripancreático, que es muy raro. Como ustedes vieron, los grados de agresividad y compromiso del parénquima pancreático son variables. Es así entonces que Baltasar determinó un tipo de clasificación que va a estar en función del tamaño, los contornos, la densidad, la existencia o no de compromiso inflamatorio peripancreático y la existencia o no de colecciones líquidas. Entonces, ellos, como el diagnóstico desde la pancreatitis, desde el punto de vista del laboratorio, en los hallazgos en imágenes se clasifican en un grado A, donde el páncreas es normal, no hay una impregnación heterogénea, sino que es de aspecto normal, sin aumento de volumen, nada. Un grado B es un aumento difuso del páncreas y también del tamaño. Puede tener contornos irregulares, por una atenuación heterogénea, dilatación del conducto pancreático, pequeñas colecciones líquidas, pero sin compromiso peripancreático.
El nivel C ahora es una alteración del parénquima y un compromiso en la grasa peripancreática. ¿Ya? Vamos a tener, en este caso, una hipertrofia glandular y un compromiso inflamatorio y peripancreático va a ser la característica principal. El nivel D son colecciones líquidas únicas pero mal definidas que están en la región que puede ser pancreática o peripancreática. ¿Ya? Aquí tenemos un páncreas aumentado de tamaño que tiene una necrosis de menos de un 30% a nivel cefálico asociado a esta colección líquida y eso lo podríamos clasificar como una pancreatitis D. Y una pancreatitis E son dos o más colecciones líquidas mal definidas o la presencia de gas en las zonas adyacentes al páncreas o en el páncreas propiamente tal. Que es este el caso entonces, que tenemos un gran compromiso inflamatorio en la cabeza pancreática, tenemos una colección a nivel de la cabeza, otra del cuerpo y la presencia de gas dentro de estas colecciones que afectan la grasa y el tejido pancreático. Hay también un índice de severidad asociado que está relacionado con esta clasificación en sí mismo y la presencia de necrosis o no, ¿ya? Entonces, si uno tiene un páncreas normal, tiene 0, si hay agrandamiento del páncreas, tiene 1, si hay inflamación peripancreática, tiene 2 puntos, si hay una colección, tiene 3 puntos, y si hay 2 o más colecciones, tiene 4 puntos. Si no hay necrosis pancreática, son 0 puntos, si la necrosis es menor al 30%, tiene 2 puntos. Si la necrosis es entre 30 y 50, tiene 4, y si es mayor a 50, 6, con un máximo de 10. Y esto va a determinar en el fondo el proceso de cuán agresivo tenemos que ser en el tratamiento de este tipo de patología. Porque es importante, porque si nosotros no tenemos una falla orgánica del páncreas, la mortalidad es muy baja, inferior al 1%. Sin embargo, si tenemos, como pasa en el 5%, 5 a 10% de los casos, una falla estructural del páncreas, vamos a tener la presencia de un patrón necrotizante y eso va a determinar que en el caso de que las colecciones sean estériles, es decir, sin infección, la mortalidad va a andar alrededor del 5%. Sin embargo, si se infectan esas colecciones, la mortalidad aumenta en forma significativa en 4 o 5 veces, que puede llegar a ser hasta el 25%. Las causas más comunes son, como habíamos dicho, los cálculos biliares, el consumo excesivo de comida, alcohol, y causas menos comunes como los traumas abdominales, los medicamentos, las infecciones, los tumores, alguna variante genética o alguna condición idiopática. Los tumores pancreáticos ahora constituyen un grupo heterogéneo de patologías que tienen diferentes características desde el punto de vista sintomatológico, radiológico y histopatológico. Se incluyen desde lesiones benignas que no necesitan cirugía hasta lesiones como el adenocarcinoma ductal caracterizado por una elevada malignidad y un muy mal pronóstico. El adenocarcinoma es el resultado en el fondo de la acumulación de mutaciones genéticas que se originan en el epitelio ductal pancreático. ¿Ya? Representa el 90% de las neoplasias malignas pancreáticas y es el segundo tumor maligno gastrointestinal en frecuencia. Su incidencia aumenta a partir de los 45 años, es más frecuente en las mujeres que en los hombres, en una relación 3:1, y tiene una mayor incidencia en la raza negra. Tiene un muy mal pronóstico, porque solo menos del 10% sobrevive a los 5 años de evolución. Es la cuarta causa de muerte por cáncer, con 8 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Lamentablemente, el área de mayor incidencia y mayor compromiso resulta ser la cabeza del páncreas, que resulta entonces el tratamiento mucho más complejo y la resección tumoral también lo hace mucho más complejo. Los adenocarcinomas localizados en la cabeza del páncreas van a generar ictericia en el 80% de los casos, pero cuando ya generan ictericia están en un estado muy avanzado de la patología. En el momento del diagnóstico, entonces un carcinoma que genera ictericia va a medir no menos de 3 centímetros. Ahora, si el tumor es del cuerpo, de la cola, probablemente nos vamos a encontrar con masas que tienen mayor tamaño aún. Para clasificarlo, nosotros podemos usar la clasificación TNM, que está relacionado con el tamaño del tumor, el compromiso pancreático, ¿ya? La extensión a otros órganos y si existen o no compromiso ganglionar o metastásico.
En la clasificación por estadio, el estadio 0 va a ser un carcinoma in situ, que es difícil, de muy difícil diagnóstico, por lo menos a partir de los diagnósticos por imágenes, porque son lesiones muy, muy, muy pequeñas. ¿Ya? En estadio 1 ahora, el cáncer está confinado al páncreas. En estadio 1A el tumor va a medir 2 centímetros o menos, y en estadio 1B el tumor va a medir entre 2 y 4 centímetros. Estadio 2 vamos a ver que el cáncer se diseminó a los ganglios linfáticos más cercanos. En el estadio 2A el tumor mide más de 4 centímetros. En el estadio 2B el tumor es de cualquier tamaño y el cáncer se diseminó a 1 a 3 ganglios cercanos al páncreas. En el estadio 3 el tumor es de cualquier tamaño y el cáncer se disemina en el estadio 3A a 4 más ganglios linfáticos cercanos. En el estadio 3B a los vasos sanguíneos principales, que son la vena porta, la arteria hepática, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior. Y en el estadio 4 el tumor es de cualquier tamaño, pero hay diseminación hematógena a otras partes del cuerpo, como el pulmón, el hígado y la cavidad peritoneal. Aquí tenemos una imagen de un adenocarcinoma que tiene este aspecto hipodenso en relación al resto del parénquima pancreático. En el 75-90% de los casos se ven este tipo de lesiones. Aquí tenemos el páncreas y estas lesiones hipodensas que caracterizan la presencia entonces de un adenoma de la cabeza del páncreas. En la resonancia, de aspecto heterogéneo, hiperintenso en relación al resto del parénquima pancreático, este compromiso produce entonces, tiene muy buena sensibilidad a la resonancia para poder determinar la dilatación de los conductos pancreáticos en este caso y del Wirsung a su vez, como vemos que está como amputado el Wirsung y vemos su dilatación y también vemos esta dilatación del conducto biliar porque es difícil su pasada por el producto de la masa. Lo vemos como una lesión hipointensa en las fases vascularizadas, ¿ya? Y que tiene menos intensidad que el resto de las estructuras del parénquima normal. Los tumores endocrinos pancreáticos o tumores de las células de los islotes de Langerhans se llaman PINET, son un grupo de tumores que surgen en el páncreas, se encuentran en los tumores más comunes. Son poco frecuentes, representan menos del 5% de todos los tumores pancreáticos, pero afectan por igual a ambos sexos. La edad media es alrededor de los 50 años, son tumores de crecimiento lento y el pronóstico es excelente en comparación al adenocarcinoma ductal. Se clasifican en funcionales o no funcionales. La mayoría son funcionantes y dependen de la hormona que secretan. ¿Ya? Los insulinomas, por ejemplo, que son los más frecuentes, tienen un comportamiento benigno, suelen ser solitarios y de pequeño tamaño. Los gastrinomas son los segundos en frecuencia, pero son múltiples, tienen peor pronóstico porque en el minuto del diagnóstico, en el 30% de los casos, ya hay metástasis. El glucagonoma suele tener un tamaño mayor a 5 centímetros, presenta crecimiento lento y en el 80% de los casos son malignos. Los insulinomas, que son los más frecuentes, al revés de lo que pasaba con los adenocarcinomas, tenemos que el cuerpo es la zona donde vamos a encontrar con mayor frecuencia este tipo de lesiones. La mayoría de los insulinomas son pequeños, 2/3 de ellos menores a 2 centímetros, son de carácter hipervascular, algunos contienen calcificaciones, ¿ya? Y aquí tenemos un tumor neuroendocrino, lo conozco bien porque este es un examen de mi hermana y le encontramos un tumor pancreático y que ya tenía metástasis en el minuto del diagnóstico. Tenemos una secuencia de 1, tenemos que su impregnación es heterogénea en el TAC, ¿ya? Sin embargo, podemos ver este gran tipo de lesiones. Ella se hizo primero el diagnóstico en forma ecográfica y aquí en resonancia podemos ver estas lesiones que son hiperintensas en relación al resto del parénquima pancreático y aquí ya podemos caracterizar muy bien las lesiones, cómo afectan el cuerpo y la cola sin generar dilatación del conducto de Wirsung. Y en este T1-FAT podemos objetar muy bien la presencia de estos tumores. En el caso de mi hermana, estos tumores se resecaron, ya tenía metástasis en el minuto del diagnóstico. Fue la primera paciente a la cual se le hizo una estrategia de una especie de radioquimioterapia monoclonal
porque le ponen lutecio con unos marcadores monoclonales que tienen adicción por las células neuroendocrinas y controlan el tumor por alrededor de 8 o 9 años. Mi hermana se operó hace 13 años. Hace 4 o 5 años apareció una pequeña lesión metastásica entre ambos hemisferios hepáticos y ahora tiene 3 o 4 lesiones más que nuevamente van a ser tratadas con lutecio. En relación a la patología renal, tenemos que la patología quística o las lesiones quísticas renales tienen gran importancia. Son una manifestación de una amplia gama de enfermedades con distinto pronóstico, estudio y tratamiento, y muchas de ellas llegan a comprometer otros órganos, ya como son por ejemplo el hígado, y algunas tienen un claro componente hereditario. Wozniak, basándose en sus características radiológicas y en su comportamiento tras la administración del medio de contraste, estableció la clasificación de Wozniak, donde la categoría Wozniak 1 representan quistes simples de paredes finas, no mayores de 1 milímetro, sin septos, sin calcificaciones, sin componentes sólidos, que no captan medio contraste y cuya porcentaje de malignidad está cercano al 0%. Tenemos entonces que podemos ver este tipo de lesiones como lesiones que son bien características, sin septos, sin ganancia de medio contraste, como podemos ver entre la fase sin contraste y la fase con contraste, no hay ningún tipo de compromiso, no ganan los septos, no gana la pared del quiste, nada de nada. La categoría 2 ahora, los quistes siguen teniendo una pared relativamente fina, no mayor a 2 milímetros, pueden tener septos de 1 a 3 septos, pueden tener pequeñas calcificaciones, ya sea en la pared o en los septos, puede haber un mínimo de realce contraste. También los quistes hemorrágicos caen en esta categoría y la proporción de malignidad dentro de ellos puede llegar hasta el 6%. Aquí tenemos entonces lesiones con pequeños componentes, pequeñas calcificaciones dentro que prácticamente no ganan contraste, no realzan con el medio contraste. Aquí tenemos otra lesión, otro septo muy finito que tiene una calcificación ahí que no realza con la presencia de medio contraste. Aquí tenemos un quiste hemorrágico que no cambia en forma significativa su densidad de señal producto de la acción del medio contraste. Aquí lo vemos más hiperdenso porque no tiene contraste el parénquima renal, y aquí lo vemos más hipodenso porque el parénquima renal tiene contraste y realza más. Sin embargo, sus porcentajes de atenuación son bastante similares. Y aquí tenemos un quiste hipodenso, pequeñas calcificaciones, como les decíamos, en los septos. Sin embargo, esta es la categoría 2F, que son algunos quistes que son complejos, que no se pueden clasificar como grado 2, pero tampoco se podrían clasificar como grado 3. Estos se caracterizan por tener paredes lisas, un poquito más gruesas, que pueden llegar hasta los 3 milímetros, tienen mayor número de septos, ya que pueden normalmente mayores a 2 milímetros, pueden presentar engrosamientos de la pared, aunque sigan siendo lisos los bordes, pueden tener calcificaciones y pueden tener una leve captación de contraste. En este caso hay que hacer un seguimiento de este tipo de lesiones y su porcentaje de malignidad va entre el 5 y el 26%. Entonces aquí tenemos un quiste complejo, ¿ya? Que gana levemente contraste en la pared es un poquito más gruesa y tiene este septo que también gana un poquito de contraste, pero que también es un poquito más grueso de lo que nosotros esperábamos en una clasificación 2. Tiene calcificaciones finas, mayor número de septos, pero realzan los septos en este caso, ¿se fijan? La categoría 3 ahora son lesiones quísticas de carácter indeterminado, que pueden tener paredes o septos que son mucho más engrosados, que captan de frente a un contraste y tienen realce normalmente en la periferia de la lesión. Aquí tenemos que del 55 al 72% de este tipo de lesiones pueden ser de carácter maligno. Aquí tenemos entonces un quiste en la fase sin contraste y un quiste que gana contraste en forma parcial después en una tomografía computada. Tenemos que su aspecto de captación en este caso es de aspecto heterogéneo, lo cual no tiene tan buen pronóstico. Tenemos que las calcificaciones también son de mucho mayor magnitud que las que encontrábamos en los Wozniak 2.
Y finalmente la categoría 4 son lesiones quísticas de aspecto maligno, que son paredes gruesas, irregulares, que captan de frente a un contraste, que tienen calcificaciones irregulares y en este caso son de mucho mayor tamaño, tienen una probabilidad del 91 a 100% de posibilidad de cáncer. ¿Ya? Son masas sólidas, con grandes componentes quísticos, ganan medio contraste en forma heterogénea, a veces son enormes, ¿ya? Tienen gran número de calcificaciones tanto en la periferia como en los septos, pueden comprometer o ir más allá de los límites de las paredes del riñón y van a dividirse en dos grupos este tipo de clasificación, un grupo que son las lesiones benignas que comprenden los Bosniak 1, 2 y 2F y las lesiones malignas que corresponden a las Bosniak 3 y 4. La enfermedad poliquística es una entidad autosómica dominante en el riñón, es de una de las enfermedades más comunes de carácter hereditario, tiene una prevalencia relativamente alta de 1.400 a 1 de 1000 y es la causa hereditaria más común de insuficiencia renal. Es que es responsable del 4 a 10% de todos los casos de insuficiencia renal. Yo tengo una enfermedad poliquística, de hecho, podría analogarla entre estas dos etapas, ya que son un gran número de quistes, pero no tantos como los que estamos viendo acá. Son estructuras redondeadas con agua que no atenúan, la pared es muy fina, regular, no, es imperceptible la pared y se puede asociar a esclerosis tuberosa, puede comprometer también otros órganos como el hígado, por ejemplo. En la resonancia lo vemos como estructuras redondeadas, bien definidas, paredes muy delgadas, regulares, y que en algunos casos cambian un poquito su tonalidad, producto puede ser la presencia de sangre. Pero dentro de las lesiones tumorales, los tumores renales ocupan el tercer lugar en frecuencia entre los cánceres urológicos después de la próstata y la vejiga, ¿ya? Hay también una variada gama de presentaciones histopatológicas que van desde las lesiones quísticas benignas hasta los tumores benignos de carácter metastásico. Se pueden clasificar de distintas maneras, sin embargo, no existe una sistematización que permita agruparlo en forma sencilla, simple y uno pueda caracterizarlo lo más simple posible. Pueden haber tumores sólidos, los más frecuentes desde el punto de vista de su carácter benigno son los adenomas, los angiomiolipomas y los oncocitomas, y los malignos son los adenocarcinomas, los tumores de Wilms y los tumores secundarios metastásicos. Normalmente, desde el punto de vista del carcinoma renal, los más frecuentes son aquellos que están asociados al cáncer de células claras y dentro de las lesiones benignas, los oncocitomas y los angiomiolipomas. En este caso, los angiomiolipomas son un tumor que nos toca con cierta frecuencia estudiarlos para poder determinar su etiopatogenia. En este caso es una neoplasia benigna, se compone de músculo liso y elementos grasos, se identifica típicamente en adultos en una medida alrededor de los 43-45 años y tiene mayor incidencia en las mujeres de 4:1. En este caso las células lipídicas musculares van a empezar a crecer entre los glomérulos y los túbulos renales y van a invadir el glomérulo y el túbulo, generando la ruptura de los capilares seguido con una consecuente hemorragia a nivel local. En el ultrasonido tiene un aspecto hiperecogénico, ¿ya? Sin embargo son lesiones relativamente bien circunscritas, bien definidas. En su gran mayoría afectan la corteza y son fáciles de identificar en la tomografía computada porque tienen una señal análoga a la grasa, ¿no? Alrededor de 20 unidades Hanfield, que es la característica distintiva de este tipo de lesiones. En la resonancia también nosotros las secuencias donde vemos la grasa hiperintensa, que son las secuencias T1, vemos que tienen un patrón de heterogéneo, pero que de predominio graso, ¿ya? Que se cae un poquito la señal dentro del fuera de fase y
Se anula la señal de la grasa producto de las estrategias que usan spoilers que destruyen la expresión de la grasa, como esta secuencia T1 con saturación grasa y medio contraste, que nos permite determinar un patrón de caída de la señal de la grasa dentro del tumor. Dentro de los tumores del parénquima renal, los más frecuentes por lejos son los adenocarcinomas, ¿ya? Y los tumores del parénquima representan el 3% de todas las neoplasias malignas en hombres y mujeres. Estos son tumores que son derivados del epitelio, lo conocemos nosotros como adenocarcinoma o hipernefroma, y se caracteriza por ser una lesión redondeada. Normalmente más de la mitad de ellos son un hallazgo radiológico incidental en algún otro estudio que se esté realizando el paciente por otros síntomas del tracto que puede ser urinario o no urinario. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento lento, no generan síntomas y tienen esta característica de que los encontramos cuando ya es un poco tarde. Normalmente cuando ya tenemos algún tipo de síntomas que están relacionados con esta triada, que son hematuria macroscópica o dolor en el flanco y una masa palpable en el flanco, es porque ya el tumor es de un tamaño muy significativo, invasivo y normalmente ha generado metástasis. Síntomas comunes de cáncer renal son la fiebre, fatiga, anemia, alza en la presión arterial, edema, hematuria, caquexia, pérdida de peso, dolor, pérdida de apetito. La incidencia máxima va a estar alrededor de los 60, 70 años. El subtipo más común, como habíamos dicho, es el carcinoma de células claras, ¿ya? Y se caracteriza por ser un tumor cortical renal que tienen células epiteliales con citoplasma claro, ¿ya? Y tiene un patrón de crecimiento bastante compacto o que puede ser entremezclado con los acinos y con una vascularización de aspecto arborizante que es bastante intrincada. Los tumores en la tomografía computada los vemos como lesiones heterogéneas que son de gran tamaño, de carácter expansivo y tienen un aspecto heterogéneo dado la presencia dentro de la lesión tumoral de necrosis, hemorragia, calcificaciones o componentes quísticos. Una característica del carcinoma de células claras es que realza en la zona, en la fase corticomedular, porque la fase nefrogénica pierde un poquito de densidad de señal producto del medio contraste, producto de que el realce del parénquima renal es mucho mayor, ¿ya? Es mucho más aumentado. Tiene un aspecto normalmente heterogéneo, pero siempre gana contraste, ¿ya? Y dependiendo del estadio lo vamos a ver confinado al riñón o extendiéndose a las zonas aledañas, comprometiendo la fase gerota o con invasión de la cava o de la suprarrenal del mismo lado. Muchos de ellos tienen calcificaciones. Hay una clasificación que se llama la clasificación de Robson con sus colaboradores que determinó que el estadio 1 era un tumor confinado al riñón, el estadio 2 es un tumor que se extiende más allá de la cápsula renal pero no sobrepasa la fase gerota, el estadio 3 es un tumor que afecta a la vena renal o a la vena cava inferior o a los ganglios linfáticos iliares, y el estadio 4 es un tumor que se extiende a otros órganos vecinos, exceptuando la glándula suprarrenal ipsilateral o a distancia. Sin embargo, el inconveniente que tiene esta clasificación es que combina en un mismo estadio tumores que van a tener distintos pronósticos y los grados de supervivencia van a ser muy distintos, así que es muy importante poder hacer una mejor diferenciación. En este caso, por ejemplo, tenemos un tumor ya que va un poco más allá de los límites del riñón, ya que ya no está confinado al riñón, respeta la fase de agerótasis y lo podemos clasificar como un estadio 2, y aquí tenemos un tumor grande que invade la cava, ¿ya? Invade los órganos vecinos y también tiene lesiones de aspecto metastásico en los órganos más cercanos, como el hígado. Actualmente la clasificación más utilizada es la TNM del American Joint Committee of Cancer y es
en ella, un estadio T1 es un tumor de 7 centímetros o menos que está limitado al riñón. La T1A es una lesión menor a 4 centímetros de diámetro. Y la T1B es un tumor que va de 4 a 7 centímetros. En el estadio T2, el tumor tiene más de 7 centímetros, pero todavía está dentro del riñón. En el T2A, el tumor es de más de 7, pero menos de 10. Y en el T2B, el tumor es más de 10 centímetros, pero está confinado todavía al riñón. En el estadio T3, el tumor se extiende a las venas o al tejido perirenal, pero no invade la glándula suprarrenal ipsilateral y no compromete la fascia agujerota. En el T3A1, el tumor invade la grasa peritoneal, pero no va más allá de la fascia agujerota. Y en el T3A2, el tumor se extiende en la vena renal o en sus ramas segmentarias. En el T3B, el tumor se extiende a la vena cava, pero por debajo del diafragma. En el T3C, el tumor se extiende a la vena cava por encima del diafragma o invade la pared de la vena cava. En el estadio T4, el tumor invade más allá de la fascia agujerota o la glándula suprarrenal. En el T4A, el tumor invade más allá de la fascia agujerota y en el T4B, el tumor se extiende hacia la glándula suprarrenal ipsilateral. Y, como ustedes saben, el compromiso ganglionar NX que no podemos valorar, N0 que no hay y N1 que hay compromiso ganglionar. Y metástasis M0 que no hay metástasis a distancia y M1 que hay metástasis a distancia. El 25% de los pacientes con carcinoma de células renales presentan metástasis en el minuto del diagnóstico. Lugares comunes para metástasis son el pulmón, el hígado, los ganglios linfáticos y los huesos. Aquí tenemos un tumor que va a estar generando un compromiso de la glándula suprarrenal ipsilateral, cuando ya estamos en un grado máximo. Tiene trombosis, compromiso, extensión hacia la vena cava y trombosis de la vena cava. Es una gran masa bastante heterogénea que no permite identificar casi el tejido normal. Ahí tiene un pichintún de tejido normal que compromete la fascia agujerota, la atraviesa y vemos que también tiene ganglios, ¿ya? Compromiso de los ganglios retroperitoneales, periaórticos de la cadena periaórtica en este caso. Porque es importante hacer un diagnóstico precoz porque los grados de sobrevida son bastante diferentes, ¿ya? A mí me toca de cerca esto porque yo me encontré con un tumor en una etapa 1, ¿ya? Y llevo ya 4 o 5 años y el porcentaje de sobrevida a 4 o 5 años es de alrededor del 81%. En la etapa 2, esa sobrevida disminuye a un 74%, en la etapa 3 disminuye alrededor del 50% y en la etapa 4 no sobrepasa el 10%. Así que es sumamente importante hacer screening y que se produzcan detecciones precoces de este tipo de lesiones. Las metástasis ocurren en etapas bastante más avanzadas en los cánceres en general, ¿eh? Sin embargo, las que hay son asociadas a pulmón, mama, tumores gastrointestinales y melanoma. Normalmente se caracterizan por ser lesiones pequeñas, multifocales, de aspecto bilateral, con un patrón de crecimiento que es infiltrativo y que compromete a veces la pelvis renal y los vasos cercanos. Muestran leve realce, mucho menos que el parénquima renal, y en algunos casos pueden ser hipervasculares, como en el melanoma y el cáncer de mama. Y en algunos otros casos pueden ser hipovasculares, como en el caso del CA pulmonar, por ejemplo. Aquí tenemos una metástasis contralateral. Este paciente se había nefrectomizado, tenía una nefrectomía derecha de un hipernefroma y el paciente hizo una meta en el riñón que le quedaba, ¿ya? Que muestran este realce intenso periférico y áreas hipodensas centrales. Una de las patologías bastante frecuentes es la litiasis renal, que son de una génesis que desconocemos, pueden ocurrir a cualquier edad y tienen mayor frecuencia en el sexo masculino y mayor incidencia en la tercera y cuarta década de vidas. Es una condición elevada en los países desarrollados porque probablemente está relacionada con la ingesta muy rica en proteínas y sales minerales. Aquí tenemos una radiografía que es un método frecuente de screening donde vemos una lesión
hiperdensa en el tracto donde puede estar el uréter en este caso. Antiguamente se hacían pielografías para ver el grado de obstrucción que podía generar un cálculo. Eso ya está como obsoleto, dado que hay una gran presencia de tomografías computadas en el mercado a precio bastante asequible, y el examen es un pielotaque en este caso, que es un barrido que va desde por sobre los riñones hasta por debajo de la vejiga, y que permite detectar con mucha eficacia, eficiencia y efectividad la presencia de litiasis ureterales, por ejemplo, o renales o vesicales, ¿ya? En el caso de que las litiasis fuesen vesicales, es necesario poner al paciente procúbito para determinar si esa litiasis se mueve o cambia de posición, ¿ya?, por la gravedad, o corresponde a una calcificación de la pared vesical. Ahora, los cálculos tienden a generar hidronefrosis, un aumento o una dilatación del sistema colector, ¿ya? Y esa dilatación va a determinar distintos grados de severidad en función del lugar donde esté ubicada la litiasis y en el cual se produzca la interrupción del flujo de la orina. También estas dilataciones pueden estar asociadas a tumores ¿cómo se llama?, del urotelio, que crezcan, ¿ya?, o tumores externos que generan compresión sobre los uréteres. Los grados se van a definir en un grado 0 si es normal, grado 1 si es fisiológico, grado 3 donde encontramos dilataciones leves, grado 2, dilataciones leves, grado 3 es cuando ya hay una dilatación más significativa de la pelvis renal y de los cálices renales, pero no hay compromiso del parénquima renal, y en el grado 4 hay una dilatación severa y una atrofia cortical en el caso de los riñones. Aquí nos encontramos entonces en un ultrasonido con dilataciones severas donde podemos ver disminución del parénquima renal y una gran dilatación de los cálices renales, ¿ya?, y de la pelvis renal. También lo podemos ver a través de pielografías de eliminación. En este caso, esto es una pielo transparieto hepática, se pincha con una aguja de chiva, se llega al cáliz, se pone contraste para ver los grados de obstrucción a veces porque la pielografía es tardía. Sin embargo, existen estrategias que son bastante mejores ahora, que como son el urotac o la uroresonancia, para poder determinar el grado de dilatación que producen y si los riñones están excluidos o no, producto del fenómeno obstructivo. Las alteraciones infecciosas están asociadas a algunas etiopatogénicas que generan inflamación del tejido renal, los cálices y la pelvis. Generalmente están causadas por infecciones bacterianas que se han extendido por el tracto urinario y que llegan al torrente sanguíneo hacia el riñón. La pielonefritis aguda es una enfermedad del túbulo intersticial del riñón que puede producirse por dos mecanismos: por una infección ascendente, que es lo más frecuente, el 85%, donde el microorganismo es la Escherichia coli, o una diseminación hematógena, que es el 15%, donde el Staphylococcus aureus es el agente causal. La ecografía suele ser la primera prueba a realizarse tras la radiografía simple, que nos muestra mucha información, y en un 80% de los pacientes la imagen suele ser normal. Los hallazgos que podemos encontrar van a ser aumento del tamaño renal, ¿ya?, mayor a 15 centímetros el tamaño renal o 1,5 con respecto al riñón sano, áreas de parénquima mal definido, hipocogénico si hay edema o hiperequiogénico si hay hemorragia, dilatación del sistema pielocalicial. Hay una pérdida de la diferenciación córtico-medular en este caso, y en el Doppler color se produce un área de hipoperfusión secundaria a la presencia de edema en ese lugar. La tomografía con contraste es una muy buena estrategia, por no decir la mejor, para evaluar los signos de enfermedad inflamatoria renal y las posibles complicaciones. Sin embargo, la tomografía sin contraste puede ser normal. Con la administración de contraste nosotros vamos a poder observar una o más áreas que están en forma de cuña, ¿ya?, en relación a la base que va a estar hacia la periferia del riñón, y la parte del ápice de la cuña va a estar hacia la pelvis renal, dirigiéndose a la pelvis renal, y se caracterizan porque no realzan con contraste en la fase contrastada. Entonces se producen estas bandas alternantes que se llaman nefrograma estriado.
Y eso es un signo entonces de pielonefritis. Una más regiones, aquí tenemos de cuña, se fijan, donde no hay ganancia, tenemos diferencia entre este riñón que está sano y este riñón que tiene alteraciones en la perfusión, tiene este nefrograma estriado, y hay una pérdida también de diferenciación en la región córtico-medular. Eso es la fase portovenosa. Y también recordemos que si no hay un tratamiento adecuado, se pueden producir microabscesos, ya múltiples abscesos que están asociados entonces a este cuadro infeccioso de la pielonefritis. La resonancia tiene como ventaja que es sumamente sensible a través de la secuencia de difusión a los microabscesos, a los abscesos del compromiso de una pielonefritis en una fase muy precoz. Entonces permite determinar o descartar la presencia de estos microabscesos a través de estas secuencias que van a determinar un comportamiento bien característico en difusión, con una hiperseñal en las secuencias B1000 y con una hiposeñal en las secuencias AS. Finalmente vamos a abordar la patología suprarrenal, que está relacionada con la presencia de masas corticales que pueden estar asociados a adenoma, carcinoma o masas medulares, que es el caso del pseudocromocitoma. Lo primero que tenemos es la hiperplasia suprarrenal, que es un crecimiento no maligno de las glándulas suprarrenales con tamaños que superan los 10 milímetros. No se deforma la glándula, sino que crece en forma significativa. Esto puede tener su origen en el síndrome de Cushing o la hiperaldosteronismo primario. Sin embargo, lo más frecuente que nos encontramos son los adenomas suprarrenales, que es una neoplasia benigna que tiene una incidencia baja entre el 1,4 y 8,7% de los exámenes post-mortem y tiene un aspecto redondeado, oval, que tiene bordes bien definidos, que se caracteriza por tener un estroma graso. Y en ese contexto tiene una baja atenuación en TAC, lo que permite hacer el diagnóstico diferencial, y que no gana contraste producto de la acción de los medios de contraste. O su ganancia es bastante más limitada. El lavado es mucho más rápido que en el parénquima de la glándula normal, por eso tiene este aspecto hipointenso la mayor parte del tiempo. Sin embargo, la resonancia suele ser la estrategia que mejor caracteriza porque se produce entonces que en las secuencias T1 en fase no tengan una expresión son isointensa en relación al parénquima hepático, por ejemplo, este tipo de lesiones, y aplicamos la medición en el fuera de fase y hay una caída muy significativa de la señal que determina en el fondo el diagnóstico diferencial. Hay una saturación en el caso de la señal del adenoma producto de este estroma graso en los fuera de fase. Los mielolipomas son también tumores benignos más raros formados por cantidades variables de tejido adiposo maduro y la clave consiste en el TAC en identificar la grasa macroscópica que atenúa alrededor de en menos 20 unidades Hansfield. Las lecciones van a contener áreas grasas y también podemos ver calcificaciones en un 20% de los casos. Hay también metástasis que están asociadas a algunos primarios. Los más frecuentes van a ser el melanoma, la mama, la patología renal, el pulmón, pero sin embargo son estadios bastante más avanzados de la patología, ¿ya? Y es determinante porque si uno tiene una metástasis en las suprarrenales y no es de riñón, el primero no es renal ipsilateral, significa que el cáncer está en un estadio 4 ya. Normalmente nos vamos a encontrar cuando las lesiones no son muy grandes, que el aspecto es sumamente similar a la que tiene el adenoma, ¿ya? En tamaño. Sin embargo, en algunos casos, en las metástasis de pulmón hay aumento notable del tamaño, pérdida de la morfología, contornos irregulares, no hay un realce significativo. En los carcinomas que son adrenocorticales primarios son relativamente raros, son extremadamente raros, tienden a ser grandes masas en el minuto del diagnóstico y con grandes compromisos con extensión a las estructuras vasculares que lo rodean.
Sin embargo, el feocromocitoma, que es un tumor benigno, es uno de los diagnósticos frecuentes por los cuales nosotros estudiamos suprarrenales. Es un tumor de neuroendocrino que surge en la médula suprarrenal, son hormonalmente activos en el 90% de los casos y produce catecolamina, lo cual impacta en un aumento de la presión arterial en los pacientes. Entonces, cuando se estudian los pacientes por hipertensión arterial, en muchos casos se estudian los suprarrenales para poder determinar que no exista entonces un feocromocitoma, que son en términos generales masas bastante grandes, bien circunscritas de aspecto heterogéneo, que pueden contener hemorragia, necrosis, cambios quísticos y calcificaciones. Entonces podemos encontrar tumores que son relativamente pequeños y algunos tumores que son bastante más grandes, más imponentes, que tienen áreas de necrosis y cambios quísticos. Tiene un realce intenso en medio contraste, pero de carácter heterogéneo, producto de las áreas de necrosis que pueden haber en el lugar. Desde la perspectiva de la resonancia, en general las secuencias T2 se muestran heterogéneamente hiperintensas, producto de las necrosis, hemorragias, calcificaciones que hay ahí, y en este 1 hizo a hipointensa en relación al tipo de lesiones y con un realce heterogéneo en medio contraste. Eso es lo que quería mostrarles por hoy y bueno, nos veremos en el feedback, chicos.